Podcast Huyendo del Miedo. Esta historia está basada en hechos reales. Ocurrió en el departamento del Cauca. Algunos detalles y nombres fueron modificados para proteger la identidad de las personas. Y aquí, Mireya de Los Ángeles Medina, Diana Carolina Sánchez, Laura Daza y mi persona, Daniela Flor, quienes les vamos a compartir esta historia a cada uno de ustedes. Así es, Daniela. Colombia es un país hermoso, lleno de cultura, de vida, de paisajes que parecen nunca terminar. Pero también es un país muy marcado por la violencia, por la guerra. Durante décadas, miles de campesinos quedaron atrapados en medio del conflicto armado. Tuvieron que aprender a vivir dentro de amenazas, silencios y mucho miedo. Bueno, en el documental El Testigo de Jesús Abad se retratan esas heridas que muchos prefieren no mirar. También sus fotografías muestran el sufrimiento de miles de víctimas, pero no solamente muestran eso, sino la dignidad de las personas que sobrevivieron. Hoy queremos mostrarles una historia que ocurrió en Argelia, en el Plateado Cauca. Una familia la cual perdió absolutamente todo menos las ganas de vivir. En medio de las montañas del Plateado vivía la familia González, una familia humilde, una familia campesina, conformada por sus abuelos, sus 4 hijos. Su sustento dependía del cultivo de la coca, no porque realmente quisieran, sino porque no habían otras oportunidades en donde ellos vivían. Finalmente, el Estado casi nunca estaba presente. No había empleo, no había apoyo, ni seguridad. Y es que como muchas otras familias, o por no decir que todas las de ese territorio, entendían que cultivar la coca era su única forma de sobrevivir. A pesar de todo, era una familia muy unida. Cada noche se reunían al fogón a prenderlo y también escuchaban en las noches la radio, a escuchar historias. Los niños jugaban en medio de los árboles y el bosque sin saber que el miedo ya estaba rodeando sus vidas. En el Plateado, la guerrilla controlaba quién entraba, quién salía y quién podía trabajar. Daniela, y esto no era lo peor era que a estas familias les cobraban vacunas, es decir, pagos obligatorios para ellos poder vivir en ese territorio. Durante años, la familia González pagó lo que le exigían, así fuera quedarse sin alimentos y sin medicina, quedarse sin nada. Pero cada vez las exigencias eran mayores, ya no alcanzaba el dinero para lo que pedían. Y llegó el punto donde el padre empezó a decir que ya no le alcanzaba, era imposible pagar ese valor, porque en ese momento se aumentó el valor que normalmente ellos pagaban la vacuna, y en ese momento empezaron todas las amenazas. Primero fueron mensajes amenazadores para estas familias. Luego, hombres armados rondeando las casas de estas familias. Y si no pagaban, ya saben lo que les pasaba. La familia dejó de dormir tranquila, cada ruido en la noche parecía como una amenaza y estaban siempre a la expectativa de que algo pudiera pasar. Llegó el momento en que los niños no podían salir seguros al patio a jugar porque sentían muchísimo miedo. Además de eso, la madre no paraba de angustiarse, de pensar que en algún momento les podía pasar algo. Eso lo hacía en el momento donde estaba sola, lloraba, desconsolada por el miedo en que les pudiera llegar a pasar algo. Y pasó, Dani. Una noche llegaron mientras todos dormían, hombres armados a la casa de esta familia y entraron violentamente a donde ellos. Entraron gritando y apuntando con las armas. Ellos no pudieron reaccionar. Los niños lloraban, la madre suplicaba y pues el padre intentaba proteger a su familia en medio de desespero.
Y uno de los hijos, el hijo mayor, salió corriendo por en medio de los matorrales, en medio de la oscuridad. Corrían sin mirar atrás. Lo único que querían ellos era vivir. Pero lo alcanzaron y esa noche asesinaron a 3 integrantes de esa familia. Los sobrevivientes fueron brutalmente golpeados y los guerrilleros le dijeron que tenían pocas horas para salir si querían salir vivos de allí. Con mucho miedo y dolor, salieron del plateado sin poderse despedir de nada. Dejaron atrás la casa donde vivían, dejaron atrás los recuerdos, las fotografías, los cultivos y también dejaron atrás las tumbas de sus seres queridos. El desplazamiento no solo significa perder una casa, significa perder identidad, raíces, recuerdos y tranquilidad. Ellos llegaron a Popayán pensando que el horror había terminado. Sin embargo, era el inicio de una nueva etapa de amenazas. Y en Popayán intentaron empezar de nuevo. Buscaron trabajo, arrendaron una pieza pequeña y trataron de reconstruir sus vidas. Pero el miedo los seguía persiguiendo. Comenzaron nuevamente las amenazas. Les exigían responder por la vacuna que nunca habían pagado. Ellos aquí en Popayán vivían constantemente con miedo, desconfiando de todos. ¿Por qué? Porque sentían que los estaban persiguiendo y no estaban lejos de la realidad. Los niños dejaron de dormir tranquilos, la madre sufría de mucha ansiedad y el padre pues se sentía culpable por no haber podido proteger como debía a su familia. Finalmente entendieron que quedarse en Popayán les iba a costar la vida. Con ayuda de conocidos lograron finalmente salir del país. Ellos hoy viven en Estados Unidos intentando restaurar su vida lejos de su tierra, de su familia. Pero compañeras, hay heridas que no desaparecen con la distancia, porque el miedo también viaja con quienes sobreviven. En esta historia fueron vulnerados múltiples derechos humanos, derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la libertad, el derecho a la educación y el derecho a vivir en paz. Cuando una familia tiene que abandonar su hogar por medio de ser asesinada, no solo pierde una casa, pierde estabilidad, tranquilidad, recuerdos, identidad y sentido de pertenencia. Muchas víctimas del conflicto sobreviven físicamente, pero emocionalmente siguen atrapadas en aquella noche donde lo perdieron todo. Los niños crecen con miedo, los padres viven con culpa, las madres aprenden a llorar en silencio. Y muchas veces el dolor termina convirtiéndose en parte de la vida cotidiana. Historias como estas ocurren en muchos lugares de Colombia. Durante años, miles de familias campesinas quedaron atrapadas entre grupos armados, amenazas y abandono. Muchas comunidades se acostumbraron a vivir bajo reglas impuestas por la violencia. El miedo decidió cuándo hablar y cuándo callar y hasta cuándo huir. En regiones como el Plateado, muchas personas crecieron viendo armas antes que oportunidades. Y aunque el conflicto aparece en noticias o estadísticas, detrás de cada cifra existe una familia real, una madre, un hijo, una historia interrumpida. Las heridas del conflicto siguen vivas en muchas familias colombianas, pero también sigue viva la memoria. Y mientras existan historias que contar, las víctimas nunca serán olvidadas, porque recordar también es una forma de resistir, y porque un país que escucha el dolor de sus víctimas tiene la posibilidad de construir paz. Finalmente, hablar de estas historias no es abrir heridas innecesarias, es darle voz a quienes durante años tuvieron que guardar silencio por miedo.